¿Qué tal, Makita Lovers y amantes de las herramientas? Una vez más aquí reunidos en Makita Perú para una jornada de capacitación de los viernes. Hoy viernes 4 de marzo del 2022 estamos una vez más aquí para complementar nuestros conocimientos en herramientas eléctricas. Cabe indicar que hoy vamos a revisar la categoría de sierras caladoras y sierras circulares. No es todo el mix de Makita, es parte de la propuesta que tiene Makita en el rubro de carpintería. Hoy hemos elegido algunos modelos que son realmente lo que ustedes necesitan. Cabe mencionar que dentro del concepto de herramienta eléctrica están tanto las herramientas con cable como las herramientas alimentadas por batería. Hoy estamos con herramientas que son alimentadas por baterías de 12 voltios, de 18 voltios y de 40 voltios XGT de Makita. Sobre la mesa tenemos las sierras caladoras JV101D de 12 voltios, la JV103D también de 12 voltios y la DJV182 de 18 voltios, alimentada con una batería LXT como la que están viendo por aquí, cuyo voltaje, repito, es de 18 voltios. Por otro lado, en la categoría de sierras circulares tenemos la DRS780, que está alimentada por dos baterías de 18 voltios LXT, la sierra circular HS003G, que ya pertenece a la categoría XGT de 40 voltios, y por último la RS001G, también alimentada con batería de 40 voltios XGT. Vamos a conocerlas un poco más a cada una de ellas. La JV101D y la JV103D, estamos hablando de nuestras dos sierras caladoras, están por aquí, de 12 voltios. Tienen, o mejor dicho, funcionan con un ajuste de cuchilla de manera tradicional, es decir, tenemos una hoja o una llave hexagonal, que es la que viene en la parte posterior de la herramienta, que es la que utilizaremos para insertar las cuchillas en estas sierras caladoras. Ya minutos más adelante vamos a poder apreciar con claridad cuál es la instalación de estas hojas. Y por otro lado también nuestra sierra caladora, estamos hablando de ya la de 18 voltios, trabaja con la inserción de cuchilla sin la llave, ¿no? Ya no necesitamos de utilizar una Allen, un hexagonal, sino más bien es de inserción directa. En esta parte se puede apreciar cómo quito la cuchilla rápido y sencillo, sin haber utilizado una llave hexagonal, como probablemente se hace en otras herramientas, como se hace en esta de 12 y en algunas otras versiones también con cable, ¿no? Ambas alternativas son válidas, ya sea la inserción de hoja de calar con llave o la que viene directa con inserción sin Allen. Por otro lado, en cuanto a nuestras sierras circulares, tenemos las tres que están aquí en la mesa, que es parte del mix, repito, que tiene Makita para el tema de carpintería. Las tres tienen un disco o usan un disco de 7 pulgadas, un cuarto, y también pertenecen a la categoría inalámbrica, vamos a decir, de la marca, para que ustedes puedan echar mano de ellas en cualquiera de los trabajos que se requieran, ¿no? Vamos a ver a continuación qué es lo que nos ofrecen nuestras sierras, tanto caladoras como circulares. En cuanto a la capacidad de corte para la DJV182, que es nuestra sierra caladora, Makita nos otorga y nos entrega una capacidad de corte en madera de hasta 135 milímetros, en acero 10 milímetros, y cuya velocidad está entre 800 y 3500 carreras por minuto, ¿ok? No son RPMs, sino son carreras por minuto, dado que esta es una herramienta que usa una cuchilla que trabaja en forma de vaivén, de carrera de arriba hacia abajo, por lo tanto nos genera una revolución por minuto, y hay que tener en cuenta ese dato que es importante también. Por otro lado, la JV103D es nuestra sierra caladora, también con una capacidad de corte en madera hasta 90 milímetros, en aluminio hasta 20 milímetros, en acero 10 milímetros, y cuya velocidad está entre los 800 y las 3000 carreras por minuto. Y por último, en cuanto a las sierras caladoras, la JV101D
tiene una capacidad de corte en madera hasta 65 milímetros, en aluminio 4 milímetros, en acero 2 milímetros y cuya velocidad oscila entre 0 y 2900 carreras por minuto. En cuanto a nuestras sierras circulares, la RS001G tiene una capacidad de corte en madera en 90 grados que llega hasta los 65 milímetros. A 53 grados llega a 38 milímetros y en 45 grados a 45 milímetros. Su velocidad es de 6400 RPM y como ya te has dado cuenta, no hay un rango de velocidad de inicio y de final como en las sierras caladoras. ¿Por qué en las caladoras sí? Porque ellas tienen velocidad variable. Esa regulación de carreras por minuto es posible en una sierra caladora dado su control de regulación. Aquí en las sierras circulares no hay este rango de regulación en cuanto a la velocidad, por lo tanto tiene una velocidad directa. En este caso puntual para la RS001G es de 6400 revoluciones por minuto. En cuanto a la HS003G, que es nuestra sierra circular XGT, su capacidad de corte en 90 grados llega a 68.5 milímetros. En 56 grados o a 56 grados llega a 35.5 milímetros y en 45 grados, que obviamente la capacidad de corte disminuye, llega hasta los 47.5 milímetros. ¿Por qué siempre en 45 grados es menor esa capacidad de corte? Porque se inclina el disco hacia un lado para generar ese tipo de ángulo y por lo tanto su capacidad de alcance es menor que una posición de 90 grados en forma lineal, ¿no? Por otro lado, la DRS780, que es nuestra sierra circular, tiene una capacidad de corte en 90 grados que llega hasta los 65 milímetros. A 53 grados llega a cortar hasta 38 milímetros y en 45 grados alcanza los 45 milímetros como capacidad de corte. Su velocidad es de 5100 RPM. Un aspecto muy importante es también considerar el tema de accesorios, ¿verdad? Ya sabemos que una buena herramienta otorga parte de ese éxito que nosotros buscamos para nuestros trabajos, pero también los accesorios forman y complementan nuestro trabajo. Así que en cuanto a accesorios, tenemos la gama de hojas de calar en Makita diseñadas para corte tanto de madera natural como de aglomerados tableros melamínicos, entre otros, ¿no? Podemos utilizar o echar mano de las hojas de corte curvo, de las hojas de corte recto, de las hojas de corte también para tableros. En cuanto a sierra circular, tenemos los discos de corte en 7 pulgadas 1/4, en 6 pulgadas y media para aquellas sierras circulares que tengan esa capacidad de disco, ese diámetro externo de disco. Y para estas tres, pues las de 7 pulgadas 1/4. Entonces también hemos complementado nuestra oferta no solamente con máquinas, sino también con accesorios que, como repito una vez más, forman una parte importante del proceso de nuestro trabajo. Olvidaba mencionarte que Makita tiene la categoría de discos Efficat, la línea de discos de corte para herramientas a batería o herramientas inalámbricas, como también se le conoce. Ya está disponible en Makita. Efficat es la línea que te ofrece los discos especiales para herramientas que están alimentadas con batería, es decir, con un menor espesor por disco, con algunas características que hacen que el disco emita menos ruido, menos decibel, y eso también va a generar un beneficio importante porque va a permitir que nuestras baterías nos entreguen mucha más carga en nuestros trabajos, ¿no? Optimiza el rendimiento de nuestra batería en todas nuestras aplicaciones. En cuanto al uso y aplicaciones de estas herramientas, hay un sinfín de alternativas, ¿verdad? Con sierra caladora podemos cortar desde madera hasta plástico, PVC, aluminio, metal, cerámicos. Hay muchos materiales que se pueden cortar con caladora. Para ello necesitamos de cada hoja especial según el tipo de material que queramos cortar. También para la sierra circular existe lo mismo. Podemos cortar madera, podemos cortar aluminio, podemos cortar metales no ferrosos con sierras circulares. Y eso va a hacer que nosotros nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cuál de ellas compro si cortan los mismos materiales, ¿no? Hay que entender, en primer lugar, que las sierras de calar están enfocadas, están direccionadas, mejor dicho, para el tema de corte curvo. El corte que requiere diseño, ¿no? Para hacer, por ejemplo, maquetas, figuras decorativas, todo lo que viene o lo que tiene que ver con corte en MDF, en trupán, en madera natural,
con espesores relativamente livianos, por decirlo, a diferencia de las 2 pulgadas clásicas de un listón de una madera, por ejemplo, pino o cedro, que se corta con una sierra circular de preferencia en corte longitudinal, ¿no? Entonces, la diferencia pasaría por eso, el tipo de corte que tenemos o que nos ofrecen cada una de estas máquinas, ¿no? Repito, la caladora para un corte de diseño, para un corte cerrado, para un corte abierto, entradas y salidas, con estas cuchillas que ven aquí, específicamente con las más delgadas, que son las que nos permiten hacer el corte de regate, el corte curvo, ¿no? La sierra circular, aplicación también para corte de madera, pero en corte longitudinal, ya sea transversal o ya sea sobre el hilo de la madera, en cualquiera de estos casos, siempre es un corte recto el que nos ofrece una sierra circular con la garantía de esa precisión de corte al final que no encontramos en una sierra caladora, ¿no? La sierra caladora, por el mismo principio de funcionamiento con una hoja, es muy difícil encontrar, por ejemplo, en una distancia de 1 metro, metro y medio, esa precisión de corte, dado de que el accesorio no ayuda y no nos permite encontrar esa exactitud. Por más que nos pongamos una regla, una guía que nos pueda ayudar, siempre la hoja no va a ser igual que el disco y por lo tanto, una sierra circular nos otorga esa garantía de corte preciso cuando es un corte recto longitudinal, ¿no? Ambas también pueden cortar en 45 grados y hemos visto en la reseña de especificaciones que se pueden reclinar en cuanto al ángulo, ya sea en 45, ya sea en 90 grados, para podernos ofrecer esos cortes que también necesitamos para nuestros trabajos, ¿no? Ok, a continuación voy a invitarlos a presenciar un video que muestra con claridad cuál es el montaje de los discos tanto en nuestra sierra circular y de las hojas de calar en nuestras sierras caladoras.
visto con claridad cómo se monta o desmontan los discos y hojas en las sierras caladoras y sierras circulares, y también hemos apreciado cuál es la distancia que guarda en relación al material que va a cortar. Me refiero al disco de la sierra circular. Como vemos en el video, se aprecia cuando se está colocando el disco que este debe pasar por debajo del material a cortar en aproximadamente un diente como máximo. A veces pasa de que no nos damos cuenta en cuanto a la regulación de la altura del disco. Es decir, aquí, cuando queremos regular, o queremos cortar, mejor dicho, no nos damos cuenta y no nos percatamos que probablemente tengamos mucho disco para tan poco material. Entonces hay que regular, y eso hemos visto dentro de este video que acabamos de visualizar. Hemos visto justamente que el disco pasa por debajo del material lo necesario. No pasa todo el disco porque es, digamos, un despropósito. No es recomendable que pase todo el disco, por ejemplo, si tenemos un tablero de 18 líneas que cortar, ¿no? Imagínense que sea un material bastante liviano, con un disco en exceso por debajo del material, podríamos cortar incluso algún cable o algo que esté por debajo de la mesa de trabajo que no hayamos visualizado, ¿no? Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, este tipo de incomodidades, pues recomendamos siempre regular la altura del disco según el material que vas a cortar. Por otro lado, en cuanto a las sierras caladoras y también sierras circulares, ¿por qué no? Nunca apoyes o nunca pegues el disco o la cuchilla en el material o contra el material cuando vas a cortar. Dado que te puede de repente emitir algún movimiento innecesario contra el material, puede rebotar incluso y podría generar algún tipo de accidente o algún susto innecesario al momento de trabajar. Repito, nunca hagas esto cuando cortes, no pegues la hoja hacia el material, siempre quédate unos milímetros atrás del material para que puedas encender la máquina y luego entrar a cortar. Es mejor así y es mucho más seguro así porque vas a poder visualizar también que tu hoja de calar en tu máquina o tu disco en la sierra circular comienza a girar o a hacer su carrera con total libertad, y eso nos permite saber que estamos con el accesorio bien instalado. Como ya hemos mencionado, estas sierras caladoras y sierras circulares cortan en madera, cortan en diversos materiales, y a continuación queremos compartir con ustedes un video de las herramientas en acción. Ok, hemos visto cómo ha trabajado y cómo se han comportado estas sierras caladoras y circulares, y en efecto hemos podido entender ahora sí que existe una hoja especial para el corte curvo, ¿verdad? No cualquier hoja puede hacer un corte de entrada o de salida curvo en un material como por ejemplo MDF o un tablero melamínico, dado de que este corte cerrado impide hacerlo con facilidad cuando se usa por ejemplo una hoja muy ancha, ¿no? Para ello, repito, existe una hoja especial para el corte curvo, que es lo que hemos visto en el video, y también para el corte recto. Y en cuanto a sierra circular, pues hemos visto cortar de manera longitudinal una madera de más de 2 pulgadas de espesor sin ningún problema con nuestras sierras circulares alimentadas con batería, ya sea LXT o XGT. Estamos llegando ya a la parte final y queremos dar algunas recomendaciones importantes para mantener siempre en buen estado nuestras herramientas. En primer lugar, siempre desacopla, desmonta, retira los accesorios de tus máquinas, ya sean las hojas en tu sierra caladoras, ya sean los discos en tu sierra circular, para de esa manera
limpiar cada uno de estos accesorios, ¿no? Recuerda que los discos en las sierras circulares tienen dientes que están o que son hechos en base al plato de acero y tienen en las puntas carburo de tungsteno. Y estos dientes adhieren el material que cortan, adhieren el desprendimiento de la madera, el acerrín se va formando, se va pegando en el diente, en cada uno de los dientes del disco. Por lo tanto, se recomienda con un cepillo fino poder limpiar el disco una vez que lo retiras de la sierra circular para luego cuando vas a trabajar nuevamente lo puedas colocar sin ningún problema. Mucha gente no lo hace a veces por tiempo, a veces por desconocimiento, pero vamos, Makita recomienda que para alargar la vida útil tanto de tu máquina como de tu disco, retires el accesorio y puedes hacer la limpieza de cada uno de los dientes en tu disco, ¿no? Lo mismo pasa con nuestras hojas de sierra circular, desmóntalas una vez que has terminado de trabajar para que las puedas limpiar y las puedas tener ahí contigo una vez más cuando sean necesarias a utilizar. Como hemos podido apreciar, hay muchas formas de poder utilizar nuestras sierras circulares y sierras jaladoras, infinidad de materiales que podemos cortar con ellas. Hemos visto parte del proceso involucrado con el tema de madera, de metal, para que podamos conocer un poco más acerca de ellas, para que podamos utilizarlas con mucha más confianza y con mucha más seguridad. Nosotros somos Makita Perú, nos estamos viendo la próxima semana en una edición más de Viernes de Capacitación, aquí con sus amigos de Makita Perú. Hasta la próxima.